problema de la inseguridad ciudadana es una prioridad para todos y así lo ha entendido el gobierno porque ha insistido en obtener estas facultades legislativas que le permitan dar un paquete que quizá, esperamos, sirva para luchar mejor contra la delincuencia. ¿Qué se está viviendo en nuestra ciudad? ¿Cómo está la situación? ¿Y qué nos plantea el gobierno? Todo eso lo desarrolla René Gastelumendi en el siguiente reportaje. Este programa obtuvo imágenes espeluznantes, sin cámara escondida, de cómo opera una banda de raqueteros denominada Los Gallinazos de Barrios Altos. Pasada la hora del almuerzo, este grupo de malandros liderados por el veloz Piqui afina la vista como cazadores para buscar a sus víctimas. Puede ser un taxi, un auto particular al que le detectan las puertas sin seguro y arrasan con las pertenencias de sus ocupantes, una y otra vez, hasta bien entrada la tarde, a vista y frustración de los transeúntes. Luego de acumular el botín, ingresan al callejón, suben a la azotea y se reparten la mercadería robada o bien la esconden en rincones secretos. Siguen en actividad y en este momento podrían estar robando. Ellos solo un botón que las cámaras de Cuarto Poder han captado con toda su crudeza, como para que no nos olvidemos del tema. Mientras esta escalada de inseguridad ciudadana, de crímenes que las cámaras de seguridad y el lamento de las víctimas nos enrostran todos los días, el Congreso de la República parece vivir inmerso en un enfrentamiento perpetuo e histérico. Esta semana no fue la excepción y la inesperada presencia de un congresista suspendido llamado Heriberto Benítez agitó aún más las aguas políticas mientras que toda la ciudadanía clama por mejoras urgentes en seguridad ciudadana. Finalmente, la sensatez llegó y el Parlamento le concedió al Ejecutivo facultades legislativas por 90 días en este impostergable tema. En este informe le explicaremos cuáles son las propuestas del Ministerio del Interior para luchar contra lo que más preocupa a la ciudadanía. No se trata de partir de 0 a 100. Existe un código penal y lo que queremos es mejorar las normatividades y también nosotros, y es una autocrítica que yo hago como Ministerio del Interior, tenemos que mejorar nuestra efectividad policial. Actualmente dice de 12 a 15 años. Durante las últimas semanas el equipo en pleno de asesores y técnicos de este ministerio ha venido trabajando por lo menos 20 entre modificaciones y decretos legislativos, propuestas para mejorar la lucha contra este flagelo. La primera de ellas se refiere al denominado apagón telefónico y ataca directamente el creciente delito de extorsión en construcción civil a particulares y hasta colegios, modalidad que se ejecuta a partir de líneas de teléfonos celulares con dueños inubicables, desde las cárceles o de cualquier parte. Hay más de 22 millones de celulares prepago, ideales para los criminales, además de 10 millones pospago. Esto no es un tema de comunicaciones, esto es un tema de seguridad. Le hemos planteado claramente la necesidad de identificar, por ejemplo, 22 millones de celulares, 22 millones de líneas que no hay una identificación plena, René. ¿Qué hacemos con eso? Esos son los que entran a los penales, esos son los que te extorsionan porque no están plenamente identificados. En ninguna parte del mundo sucede eso.
Desde el pasado 6 de junio ya no se puede sacar un celular prepago sin presentar documento de identidad. Pero, ¿en qué consiste el apagón telefónico que se viene? El apagón telefónico va a ocurrir después de pasar por varias etapas. El ciudadano que ha comprado un teléfono regularmente, que no se preocupe. Nadie va a intervenir, nadie va a cortarle su servicio telefónico. El que ha comprado una línea de manera irregular, ese ciudadano sí debe preocuparse. Porque esa línea o se va a suspender y si él ratifica que es el dueño y que él se hace responsable por esa línea se mantendrá. Pero si no existe un ciudadano que asuma la responsabilidad por las mismas, van a ser cortadas en determinado momento. Pero ¿cómo se va a ejecutar esta revolucionaria medida frente a las extorsiones que implica la esperada colaboración de las 4 corporaciones de telefonía que operan en el país y que vinieron repartiendo a diestra y siniestra líneas telefónicas, muchas de las cuales, sobran los ejemplos, fueron a parar a delincuentes? Estado y empresa privada están juntos en esto, ya era hora. Todos van a ser verificados, ¿ah? Los pre y los post. Los post ya sabemos quiénes son, pero aún así van a ser verificados. Esa lista de 32 millones de líneas, los operadores la van a pasar a OCIPTEL. OCIPTEL, que es el organismo regulador, una vez recibidas esas listas, las va a pasar a la RENIEC. La RENIEC va a verificar nombres con DNI de cada una de las líneas. Ese servicio va a ser gratuito. El Estado está tan preocupado por este tema de seguridad ciudadana que va a haber un servicio gratuito del Estado para verificación de esta información. Una vez que se determine quiénes son las personas válidamente identificadas, va a haber un paquete de las personas sospechosas. Esos sospechosos volverán a las operadoras para que las operadoras se comuniquen con ellos y les digan si ellos asumen la responsabilidad de las líneas o complementen la información de su persona. De repente faltan nombres, algún dato personal. Una vez que estén bien identificados y ellos asuman la responsabilidad de cada línea, pues mantendrán esas líneas. Si nadie asume la responsabilidad de las líneas, van a mandar mensajes a esas líneas, las operadoras, y diciéndole, oiga, tiene tanto plazo para regularizar, quien sea el dueño. Si nadie aparece, en su momento van a ser cortadas. Ese es el apagón de las líneas irregulares. Por favor, no va a haber apagón de líneas regulares, que no se preocupen. Y si hay que modificar una ley, la modificaremos. Ya hemos hablado con Transportes y Comunicaciones, con OCIPTEL, con RENIEC, todos estamos de acuerdo. ¿Ha garantizado el apagón telefónico? Esperemos que antes de fin de año lo podamos hacer. ¿Antes de diciembre, tal vez? Yo estoy con la esperanza, luego en la conversación, que antes de diciembre podamos tener un apagón telefónico, que va a ser el primer paso. El otro gran problema es el sicariato. Desde hace un tiempo, casi todos los días, vemos como alguien muere ejecutado, ya sea por ajustes de cuentas o venganzas, en lugares públicos, aterrando a la ciudadanía. Pues bien, este delito se va a independizar del homicidio calificado y va a tener la denominación propia que no tenía en el Código Penal, y de 20 años va a pasar a cadena perpetua como pena. Vamos a crear una figura autónoma, separarlo del homicidio. ¿Para qué? Para que el ciudadano sepa y conozca que hay una figura delictiva para esos actos en especial. Entonces, esa es parte de la política criminal, decirle al ciudadano, oiga, ese acto tiene una sanción diferenciada. El principal agravante en este delito, el del sicariato, es si un ciudadano adulto contrata a un menor de edad para encargarle un asesinato. El caso más célebre, el del trujillano, Gringallo. El mensaje de prevención al ciudadano y al jovencito que gana un dinero prestándose como sicario, el mensaje va a ser el siguiente: vamos a aumentar las penas de manera tal que si un ciudadano contrata a un menor de edad y lo usa como sicario, va a ser sancionado ese ciudadano mayor de edad a cadena perpetua. Por ahora no se legislará la posibilidad de relativizar las penas a los sicarios menores de edad y a los que tienen entre 18 y 21 años, pero el tema va a ser puesto sobre el tapete, dado que los jóvenes dentro de ese rango de edad que implica penas benignas son un codiciado segmento para ser utilizado por los criminales. Estamos hablando que en la realidad nuestra tenemos sicarios menores de edad y el Código del Niño Adolescente no es suficiente para sancionar adecuadamente esa nueva modalidad. Veremos qué formas hay, pero planteemos la discusión. Otra importante medida es contrarrestar la increíble dificultad que tiene la policía ante una denuncia de extorsión.
por no poder contar con la información que una operadora de telefonía puede dar respecto a la ubicación del criminal. Se viene la geolocalización. Actualmente, la policía, si alguien nos extorsiona, por ejemplo, nos llama a nuestro celular, la policía no tiene mecanismos ni legales ni operativos para ver en dónde está ubicado ese extorsionador. Entonces, lo que se está tratando es de proponer una norma para que la policía, cuando sea la flagrancia delictiva, pueda pedir a las operadoras en dónde está ubicado la ubicación. No estamos pidiendo el contenido, la interceptación de telecomunicaciones. Solamente no está ubicado el aparato, el extorsionador. Lo que pasa actualmente con esto es insólito. Ubicar a un delincuente puede demorar hasta un mes, permiso del juez de por medio. Por eso es que se necesita un marco legal que nos saque del absurdo de no poder aprovechar la tecnología de las empresas telefónicas. Y como está protegido por todo lo que es la reserva de las comunicaciones, la confidencialidad, hay que hacer un proceso ante el fiscal al juez, y se demora muchísimo tiempo. Y mientras tanto, ya tenemos víctimas. Entonces, la ciudad van a un policía, piden protección policial para que pueda, pero la policía no puede hacer. Está maniatada. No tiene los instrumentos. Porque ¿cómo reaccionan los operadores de telefonía cuando la policía les pide, por favor, ayúdame en este momento? No existe un marco legal que permita a la policía solicitar a los operadores de telecomunicaciones en dónde está ubicado el teléfono que se está extorsionando. ¿En qué se amparan los operadores? Lo que pasa es que esto está garantizado por la confidencialidad de las comunicaciones que establece la Constitución. En suma, si se concreta la modificación legal propuesta por el Ejecutivo, la nueva realidad sería esta: un gol contra las extorsiones. Ahora se podrán capturar en flagrancia los delincuentes. La geolocalización es un atajo revolucionario que no puede esperar más. Se hace la denuncia a la policía, a la comisaría, a la comisaría, a la policía, a la unidad especializada. La unidad especializada inmediatamente da cuenta al fiscal y pide directamente la información a la operadora de telecomunicaciones para que pueda dar en dónde está ubicado y pueda ser capturado ese delincuente. ¿En cuánto tiempo? Si se da, en 24 horas puede ser capturado. Ajá. No, pero ¿en cuánto tiempo se localiza? Inmediatamente. O sea, en 24 horas, la policía, teniendo ese acceso, podría capturar a estos delincuentes en el acto. En otros países, por ejemplo, las policías del mundo tienen estos mecanismos, pero en el Perú, lamentablemente, no lo tenemos. Con este mecanismo es una herramienta importante para luchar contra la extorsión. Un aspecto crucial tiene que ver con la ejecución penal, es decir, endurecer las condiciones carcelarias de aquellos presos por delitos graves como el sicariato y la extorsión. Un extorsionador, por ejemplo, ya no terminaría viviendo mejor que en su casa, fiestas caneras de por medio y recibiendo visitas, sino en la helada Chayapalca. El régimen de máxima seguridad, el régimen A, va a pasar de 2 años a 5, de manera tal que el ciudadano tiene que entender que en el tema de sicariato va a sufrir una pena, una carcelería los primeros 5 años con régimen A, con limitaciones a las visitas. Ya no va a tener 2 visitas a la semana, sino se van a disminuir a 1 cada 15 días en penales que están situados alejados de la ciudad, como Chayapalca, por ejemplo. Ahí va a cumplir los primeros 5 años de pena. Por lo tanto, si alguien juega a pistolero, se presta a pistolero ganándose un dinero, la pena va a ser dura y el sistema penitenciario va a ser endurecido también. Otra propuesta legislativa tiene que ver con el establecimiento de recompensas para toda persona que pueda proporcionar información fidedigna respecto a un criminal común. Recordemos que esta medida fue muy útil en la lucha contra el terrorismo. A partir de la experiencia exitosa que se ha tenido en el país con combatir el terrorismo, el país sí cuenta en materia de terrorismo para recompensas con la finalidad de capturar bandas, capturar cabecillas. Pero en materia de criminalidad organizada y otros delitos de alta lesividad no existe marco legal. Es decir, dinero del Estado que pueda dar a una persona que me da una información de vital importancia. Entonces se está presentando un proyecto de ley para que otorgar una herramienta más a la policía para poder luchar contra la criminalidad organizada, otorgando recompensa a aquellos ciudadanos colaboradores que den información valiosa
para capturar a bandas criminales. Los montos están por determinarse. El otro aspecto a normar es la obligatoriedad del uso coordinado y sistematizado de las benditas cámaras de seguridad en lugares públicos y hasta privados como restaurantes y hoteles, pero con tecnología de punta. Entonces, en los espacios públicos es importante que las autoridades competentes, gobiernos regionales, gobiernos locales, puedan tener cámaras de seguridad. Por ejemplo, en una avenida, en la vía expresa o en circunvalación, por ejemplo, para poder luchar contra la criminalidad o la delincuencia. Pero las municipalidades ya las tienen. Tienen las cámaras. El problema es que los estándares no son los adecuados para la investigación criminal. Entonces, lo que se pretende es estandarizar para todos. Hasta el viernes, los 7 integrantes de los gallinazos de Barrios Altos seguían en actividad. Pero ayer sábado, en un espectacular operativo del Escuadrón Verde, fueron capturados 3 de sus miembros. Y en su guarida se encontró pertenencias como billeteras, celulares y carteras y hasta documentos de las desafortunadas víctimas. Documentos personales. Y una eso de universitario, un carnet universitario. El celular que han sacado. Las normas también implican el aumento de penas para los usurpadores de terrenos y establecer la figura del magnicidio, es decir, aumentar las penas hasta la cadena perpetua a aquellos que asesinan a un policía, a un juez o a un magistrado, a una autoridad, entre varias otras. También el incremento de la seguridad en puertos y aeropuertos. Como vemos, se trata de medidas urgentes más allá de las inacabables rencillas políticas, puesto que la seguridad ciudadana está por encima de todo. Bueno, importante que se den estas facultades legislativas al Ejecutivo. Hay una iniciativa del actual ministro del Interior de tomar estas medidas que parece pueden mejorar el trato a estos delincuentes para que realmente se sienta un efecto en la inseguridad que hay en nuestras calles. Ahora vemos el caso de estos gallinazos. Caen, están detenidos por la policía. Hay videos que prueban que están cometiendo flagrante delito. No vaya a ser que de aquí a una semana o 2 tengamos que dar la lamentable noticia que algún juez o algún fiscal no ha querido, por alguna razón que no conocemos, procesarlos. Eso es un problema que también tenemos que contemplar. Es un problema que además es lo que va a determinar el éxito de las medidas, porque en realidad leyes hay muchas y leyes siempre pueden ser mejoradas, pero mientras no se aplique la ley y mientras las personas no sepan que la ley se va a aplicar con dureza, con frialdad, para todos, no, pues entonces no le van a tener ningún miedo a la ley. Lo que se necesita es cumplir la ley. Claro que sí, pero los jueces y los fiscales tienen que estar del lado de los ciudadanos, no del lado de los delincuentes. Regresamos con más en Cuarto Poder.